Saben que estamos en la convocación de los 10 días de oración. Hoy se cumple el cuarto día y la persona que está encargada de llevar los temas es nuestro hermano Fran Lejer, que nos visita de la iglesia de Villa Palmera. Con él el tema. Feliz sábado. Que Dios pueda bendecirles y que Dios pueda poner paz en sus corazones. El mundo está ausente de paz. Usted mira las redes, televisor, y usted verá un mundo convulsionado. Pero nosotros hemos escogido la mejor parte porque nosotros seguimos la paz y obtenemos paz porque seguimos al Creador de la paz, Cristo Jesús. La iglesia ha visto bien todos los años activar los cristianos adventistas del mundo entero. Más de 20 millones de cristianos adventistas y más de 3 millones de visitas que visitan la iglesia cada sábado a nivel mundial. La iglesia está cumpliendo ya una profecía donde la sierva del Señor dice que cuando se bauticen 1000 personas en un día, Cristo vendrá. Ya la iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial todos los días bautiza más de 1000 personas. Así que Cristo viene pronto. Ahora, Dios, el Señor quiere preparar a la iglesia y a principio de año la iglesia viene bien a celebrar lo que se llamaría una santa convocación, un santo llamado para que la iglesia se prepare durante todo el año y de la mejor manera que Dios puede capacitar a su pueblo es que vayamos de rodillas a la oración. Me gustó mucho una palabra que nunca había oído que dijo el hermano Oscar. La mejor manera del hombre estar de rodillas es... Ernesto, dígala de nuevo, hermano, dígala de nuevo, me gustó. La mejor forma de estar Es que es poderosa. Estar de rodillas ante Dios es la mejor forma de permanecer de pie ante los hombres. Wow, tremendo. ¿Sabe, hermano, que al principio de mi Biblia yo tengo una serie de cosas así escritas, esas 2 primeras páginas, hermana Elizabeth, y escribo todas esas cositas y esa, wow, tremenda, ahí la voy a escribir después con calma. Hermanos, estar de rodillas ante Dios. Entonces Dios ha llamado a la iglesia a estar de rodillas ante Él para prepararnos. ¿Pero para prepararnos para qué? Para la venida de Cristo. Pero en interín hay que hacer una serie de cosas. Antes de que venga Cristo, Él dijo que cuando Él venga, Él quiere encontrar a la iglesia haciendo ¿qué cosa? Haciendo así. Y la santa convocación, para mí, como cristiano adventista, yo creo mucho en la santa convocación porque dice la sierva del Señor, una mujer muy especial, una mujer que para nosotros es una profeta de Dios porque cumple todos los requisitos, todas las marcas bíblicas, más de 12 marcas bíblicas que la puedan identificar como profeta verdadero. ¿Está bien? Porque Jesús amonestó y dijo que tuviéramos cuidado porque en los últimos tiempos, Mateo 24, iba a haber una proliferación de falsos y falsos maestros y falsos Cristos. Oiga, y eso se está cumpliendo al dedillo. Usted ve por ahí un montón de profetas, pero no cumplen con las características que presenta la Biblia para ser llamado profeta. Ella dice en uno de sus libros que si dedicáramos cada día un lapso de tiempo a meditar en las últimas escenas de la pasión de Cristo, si dedicáramos
un momento todos los días, nuestra vida sería exitosa. Y por eso, después de analizar estos primeros días de donde la iglesia llama a esa santa convocación a orar, el resultado debe ser tener un estilo de vida poderosamente diferente al mundo. Porque el mundo hoy, el 1 de enero, la gente hace muchas resoluciones y la gente se prepara y la gente promete cosas para que no va a cumplir y para prepararse para el resto del año. ¿Verdad que sí? Yo voy a hacer esto. Pero para nosotros los cristianos, Dios quiere que nos preparemos a principios de este año para que prediquemos su evangelio y para que nos fortalezcamos espiritualmente y para que seamos unos cristianos y unas cristianas poderosas. Porque el mundo necesita ver eso. Y de la mejor manera es prepararnos en oración. Y por eso la iglesia celebra 10 días de oración a principio de año. La iglesia mundial. Pero hay un detalle muy interesante que quiero informarles, que ya yo sé que ustedes lo saben, para los amigos que posiblemente están acabados de bautizar. La iglesia adventista es una iglesia mundial. O sea que nuestro modo de organización sale de la Biblia. Es el momento cuando el anciano Jetro, un hombre sabio, Dios lo utilizó para darle unos consejos sabios a Moisés. Moisés estaba muy abrumado con más de 1 millón de personas que habían salido de Egipto. Y Jetro le dice: oh, mi querido, elige líderes. Unos líderes que estén, tú como líder vas a estar acá a cargo, ¿ok? De ese 1 millón de personas, por decir un número, ¿sabe? Pero hay otros líderes que van a estar a cargo de miles. Tú vas a estar a cargo del millón. Hay otros líderes que van a estar a cargo de miles. Hay otros que van a estar a cargo de grupos de 100. Hay otros que van a estar a cargo de grupos de 10. Y cada líder te va a rendir cuenta a ti. Así que esos líderes iban a ayudar a Moisés a lidiar con ese pueblo. Y esa es la organización de la iglesia adventista. Está ubicada en Washington, D.C. Y allí está la Asociación General, que tuve el humilde placer de visitar. Y donde están los fideicomisos de los libros de Elena Hammond de White. Y cuando la iglesia se reúne en congreso cada 5 años, esos líderes que se eligen cada año en cada iglesia, son líderes que por medio de la oración, por eso celebramos 10 días de oración, por medio de la oración han sido escogidos. Y yo creo que cada uno de esos líderes, Dios lo dirige. Y por eso Dios quiere prepararte a ti como líder de la iglesia mundial para que tú lleves el evangelio al mundo. Y es voz de Dios. Y por eso yo quisiera en esta mañana reflexionar en esos últimos momentos de la vida de Cristo. Por eso yo voy a darle como título al tema, a la reflexión, como lo hizo Jesús. ¿Cómo tú lo quieres hacer? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hace el dirigente de la iglesia mundial? Él es elegido y dirigido. Pero ¿queremos hacerlo como lo hace Jesús? Ese es el título del tema. Y para eso, yo quiero que tú me acompañes al libro de Lucas, lo que fue nuestra lectura bíblica. El capítulo 22. Y el texto es el 39. Dice allí la palabra de Dios. Y saliendo se fue como solía hacerlo. O sea, era una costumbre hacer eso. Como solía hacer. Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Un, dos, ¿se oye bien? Esa oración que Jesús iba a hacer era la oración más trascendental de la historia. Jesús había hecho muchas oraciones.
Esa oración poderosa donde con 3 panes y 2 peces, o al revés, lo convierte en una cantidad tan enorme de alimentos que puede alimentar 20,000 personas. Porque el contexto bíblico no se contaban ni las mujeres ni los niños. Y dice el texto que en esa multitud donde Jesús estaba predicando, querían suplir el alimento a esa cantidad de personas, y el texto bíblico dice que habían 5,000 hombres. Pero yo le aseguro que donde hay un hombre, ¿cuántas? Por lo menos 2. ¿Cómo digo? 2 mujeres. Ahí me confundí. Hermana Elizabeth, ¿2 mujeres? ¿O una? Ay, Señor. O sea, eso fue lo que le pasó a Salomón. Por lo menos donde hay un hombre, hay una mujer. Y donde hay una mujer, hay un hijo. Ahí nada más tenemos 15,000. Pero en los tiempos de Jesús, las mujeres tenían deseo de que de ella naciera el Mesías. Así que ¿cuántos hijos pudieran haber tenido? Así que ¿cuánto habían en esa multitud? Por cierto, el mantener la familia dependía de la cantidad de hijos. Mientras más hijos, más ingresos tú tenías. Así que ¿cuánto podían haber en esa multitud? Y Jesús ora, y el Señor de los cielos, tu Dios y mi Dios, hace un poderoso milagro donde se alimentan 20,000 o 30,000 personas. Ese es el objetivo de la oración. Y su amigo había muerto. Y ocurre el milagro que nunca antes se había visto un milagro como ese. Devolver la vida a un cadáver. Y su amigo Lázaro, sal fuera. Porque si hubiera dicho solamente salgan afuera, todos los muertos hubieran resucitado que estaban allí en las tumbas y en las cavernas donde se enterraba la gente. Pero esta oración era la oración más poderosa que Jesús iba a hacer en toda la historia de su ministerio, porque en esa oración estaba en juego tu vida y mi vida. Dice la sierva del Señor que esa oración, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, si tú quieres, no si yo quiero, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay un libro que siento mucho que se me extravió, de un doctor, Fernando Salas. Ese doctor hizo un estudio físico, psicológico, de los momentos de la muerte de Jesús, lo que estaba involucrado. Y él dice que se ha hecho unos estudios profundos, y él dice que una persona que tenga un sufrimiento enorme, llega un momento que los capilares del cuerpo se rompen y puede llegar a sudar sangre. Y la Biblia dice que Jesús en esa oración sudó sangre. Le caían desde la cabeza hasta los pies, y que la oración que le estaba haciendo, porque ya no era una oración por los discípulos, ya él se había preocupado mucho por los discípulos, ahora era una oración por él, porque él tenía miedo de que su sacrificio no fuera suficiente, no fuera aceptado, y él quedara separado del Padre eternamente. Y dice la sierva del Señor que la oración de Jesús era de bruces, era acostado en la grama y se agarraba de la grama. Señor, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Esos seres humanos son terribles. Yo no quiero morir por ellos. Pero que no se haga como yo quiero.
Y ese es el elemento de la oración sincera. Jesús vino a la tierra a enseñarnos cómo depender del Padre, cómo comunicarnos con el Padre. Y todos los días él se comunicaba, se arrodillaba y oraba con el Padre. Y el Padre y él hacían planes de todo lo que le iba a ocurrir a Jesús en el día. Te va a ocurrir esto, van a venir unos fariseos, dile esto, prepárate. Hacía planes con el Padre a diario. Por eso iba muy de mañana a orar, porque tenía mucho tiempo para trazar los planes. Y esa oración preparó a Jesús para lo que le esperaba. Esa oración hizo que Jesús tomara tanto valor que dijera: yo voy a la cruz por ti, por ti, por ti. Yo voy a la cruz, aunque esté en peligro mi vida. Y ahora, analizando lo que sucedió en la vida de Jesús después de la oración, eso es poderoso. ¿Qué hizo Jesús en los últimos momentos cuando iba de camino a la cruz? Y hacia eso vamos. Lucas capítulo 23, el versículo 14. De ahí vamos a reflexionar hasta el final. Les dijo: me habéis presentado a este hombre que perturba al pueblo, pero habiéndola interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusas. Ahí está hablando Pilatos. Y ahora añade un personaje más. Y dice: ni aun Herodes, un hombre sabio, un hombre psicólogo, para usted ser gobernador de esas naciones, usted tiene que ser un tipo sabio, estudiado, experto en saber cuándo un criminal es criminal, cuándo es inocente. Usted le hacía un análisis exhaustivo a esa persona antes de llevarlo a la cruz. Por eso es que él dice: y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y había una costumbre, y dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Terrible acusación, sedición, pertenecer a un grupo llamado los celotes para derrocar a los romanos. Y había dado muerte a una persona. Y ahora el grupo de personas, imagínense la escena, gritar a toda boca. Lo está oyendo el universo: suéltanos a Barrabás. Suéltanos a ese asesino. Queremos vivir con un asesino. ¿Cómo estaba la mente de esa gente? La influencia del pecado ha trastocado el planeta. Satanás quiere, por eso los problemas mentales, usted está viendo que se aumenta cada día en los pueblos. Hay que cuidar el cerebro, la mente, el razonamiento. Hay que estudiar la Biblia para cuidar nuestra mente. Hay una palabra que se usa mucho en el ambiente adventista. ¿Qué sé yo qué del alma? Las avenidas del alma. El tacto, que oigo, que veo. ¡Ting!
dale like. No le dé like. Del otro lado hay cosas poderosamente dañinas. ¿Qué como? Todo eso es la manera que tiene Satanás para introducir al ser humano, las avenidas del alma, su poder destructor y dominarte la mente. Sobre todo que tú no puedas reflexionar sabiamente y poder tomar decisiones sabias, en especial en lo espiritual. Por eso cuando tú le hablas de Dios a una gente y tú le empiezas a hablar de Dios, tú te das cuenta que de momento como que se duerme. Sí, porque mira, el pecado, la salvación. Pero ponte a hablarle de sinvergüencería. Sí, sí. Pero ponte a hablarle de Cristo. Eso es Satanás. Para que tú no oigas. Porque él sabe que si tú tomas tiempo para meterte en la Biblia, vas a hacer de Cristo un amigo. Tu líder. Tú sabes que ahora Putin quiere ser uno de los líderes mundiales. Y hizo una reunión donde los líderes de Europa le están dando el apoyo. Porque el mundo está falto de líderes. Por eso Salomón oró y dijo, dame sabiduría. Porque necesito llevar a tu pueblo. Pero yo lo que estoy orando para que Putin se arrepienta. Y poder ver a Putin, que lo presenten. Ahora viene el orador de la Iglesia Mundial Adventista, Putin. Y que el primer anciano sea el de Venezuela, en la Iglesia Adventista. ¿Se pueden arrepentir? ¿Y Dios puede hacerlo? ¿Lo hizo con Nabucodonosor? Oren por ello. Estamos en semana, 10 días para orar por ellos. Para que les trastoque la mente, les cambie la mente. Y no estén pensando como ese grupo de gente, suéltanos a un asesino. Queremos vivir con un asesino. ¿Cómo estaba su mente trastocada? Por el pecado. Oh, querido, Dios tiene una gran encomienda para nosotros. Aún en los momentos de su muerte, en ese último día, esas últimas horas, Jesús hizo cosas trascendentales que quiere que tú y yo la hagamos hoy en día. Y sigue diciendo el texto. Él les dijo por tercera vez, no hallo mal en este hombre, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Qué triste dejarse influenciar por la muchedumbre. Amigo querido, ten cuidado con el corillo, con tus amiguitos y amiguitas. ¿Qué te incitan a hacer? ¿Tú cedes a la presión o te mantienes como Daniel y como José en un así dice Jehová? Dios necesita jóvenes y jovencitas que tengan el coraje de Daniel, que sepan decir al pecado que no y a lo bueno que sí. Y no importa lo que diga el corillo. Y si el corillo me dice, no, porque si no haces esto, si no te fumas esto, si no te bebes esto, tú no eres parte del corillo. Para allá, corillo, yo sigo a Cristo. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. ¿Quién era Simón de Cirene? Cuando usted lee los libros del Espíritu de Profecía, ella menciona en uno de sus libros que Simón de Cirene tenía 2 hijos que eran creyentes. Ahora, ¿quién es Simón de Cirene que ayudó a cargar la cruz de Cristo? Hay una referencia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, donde está el momento donde Dios, cumpliendo una promesa, derrama el Espíritu Santo a un grupo de personas.
pero ahora da una lista de personas a las que estaban reunidas en esa gran reunión. Y la lista dice de esta manera: y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad que son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pinfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene. ¿De dónde era Simón de Cirene? En una región llamada Cirene. Simón estaba reunido allí en aquel gran conglomerado de personas. Y los hijos eran creyentes. Esa influencia, esa enseñanza que posiblemente le dieron sus hijos al padre, a Simón, lo llevaron a que cuando él venía del campo, se topa con esa gran escena. Un hombre llevándolo, azotándolo, cayendo de bruces, levantando, y cuando caía, entonces caía de bruces, se daba con las piedras de frente, y la cruz le caía y le daba en la cabeza. Así lo presenta Mel Gibson en la película, porque él leyó El deseado de toda la gente. Y oren por Mel Gibson, un millonario de Hollywood, porque Dios está trabajando con él, y yo espero verlo convertido en un adventista del séptimo día. Y ocurrieron unos milagros tremendos, que el que estaba haciendo el papel de Cristo, al que lo estaba azotando con aquel látigo, Dios permitió que le diera un latigazo de verdad. ¡Fua! Y ocurrieron una serie de milagros en la filmación de la película. Pero lo presenta tal como lo presenta el deseado de toda la gente. Dios lo inspiró. Y allí podemos ubicar a Simón de Cirene. Y llevándole tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras él. ¿Por qué tras él? ¿Qué dice el texto bíblico? Si tú quieres, toma tu cruz. Pero la cruz era de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme? Porque cumpliendo el texto bíblico, el pecador es el ser humano. Y Simón de Cirene representa a nosotros que debemos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, no al frente de Cristo, detrás de Cristo. Toma tu cruz y sígueme. Y ahí está Simón de Cirene cumpliendo ese mandato bíblico. Pero Jesús, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Oh querido, allá hay un grupo de mujeres tristes, mujeres llorando, y Jesús, haciendo el papel del profeta de los profetas, ahora se transporta al futuro y les dice a esas mujeres: no se preocupen, no lloren por mí, yo tengo las llaves de la vida y de la muerte. Yo voy a morir, voy a resucitar, pero preocúpense por ustedes, porque se va a cumplir la profecía en el año 70 que Jerusalén va a ser sitiada, y ustedes y sus hijos, de las que están aquí, muchas van a morir. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y es una profecía que se cumple hoy en día. Estamos los padres llorando por los hijos. Estamos las madres llorando por los hijos. Oh querido, esto es tan terrible que la almohada de las madres, ¿sabe por qué se llenan de lágrimas? ¿Sabe por qué el mal no baja a su nivel? Porque la cantidad de lágrimas que derraman los padres en la noche cuando duermen por los hijos, el mal forma una carretera, un río, y llega al mal de tantas lágrimas. Cumpliéndose eso que dijo Jesús. Pero aún más, Él les dijo: porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Bienaventuradas las estériles, las que no dan, las que no tienen hijos. ¿Sabe cuántas salas de parto se han cerrado en Puerto Rico? La gente no quiere parir, y menos los jóvenes.
Yo. Mi amor, vamos a tener una familia extensa como lo tenía Abraham. No, Señor. Y se han regado 10 salas de parto. Y a Puerto Rico se considera como uno de los países del mundo donde la longevidad, donde nosotros vamos a ser cada día más viejitos. Y no van a haber jóvenes, porque lo que quieren tener es quizá uno. Eso de que una parejita, el hermanito y la hermanita, no, uno. Cumpliéndose lo que dijo Jesús. Bienaventurados las que no conciben. Y se va un poquito más. Entonces comenzarán a decir a los montes, caer sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, refiriéndose a Jesús, en el seco, que somos los seres humanos, ¿qué no harán? O sea, se está transportando al futuro, no solamente a los tiempos de Jerusalén, con el sitio de Jerusalén, que dice que la sangre parecía un río, de más de millones de personas que murieron allí, cristianos, que no salieron de Jerusalén. Cuando Tito en el año 70 sitió la ciudad. Y esa era la señal. Cuando ve que la ciudad sea sitiada, huid. Oh, queridos, pero ellos decían, pero ¿y cómo vamos a huir si los romanos están sitiando Jerusalén? ¿Sabe que yo estudiamos en la universidad ese detalle con el maestro, un hombre que sabía más de 20 idiomas? Una cosa increíble. Y él dice que la historia revela que ese general Tito recibió una carta que la mamá le había enviado meses después, porque para ustedes transportarse de un sitio a otro era en caballo, no había carro. Y usted le enviaba un mensaje y podía durar semanas y meses en llegar. Este hombre manda el mensaje, la mamá le dice, estoy enferma, ven. Pasa el tiempo. Meses después, el mensajero llega en el momento que los romanos tenían la ciudad sitiada y recibe la carta. Ven, te quiero ver. Ellos se retiran, cumpliéndose la señal que Jesús dijo, cuando veis la ciudad sitiada, huyan. Pero ¿cómo van a huir? Porque en ese momento él se retiró. Y ellos aprovecharon y salieron, cumpliéndose la profecía con meses de anterioridad que se había mandado esa carta. Y llegó el momento indicado, porque Cristo siempre llega al lugar correcto, a la hora correcta. Y Él llegó a tu vida hoy y quiere estar en tu vida hoy hasta que Él venga en gloria. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Carabela, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una pregunta que yo siempre me he hecho, analizándolo teológicamente, históricamente y por toda la esquina que uno pueda buscarlo. Cuando Jesús da esta frase, perdónalos porque no saben lo que hacen, podemos transportarnos históricamente a 2 grupos de personas. Estaba el soldado romano Marcos, que era un centurión. La Biblia llama centurión a una persona, la palabra centurión quiere decir jefe de 100. O sea, el centurión tenía a cargo 100 soldados. Y estaba allí los discípulos y todos los que estaban, sacerdotes que estaban crucificándole. Cuando Jesús dice perdónales porque no saben lo que hacen, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿A qué grupo se estaba refiriendo? A los pecadores, ¿a qué hermano dice? A los romanos. Los judíos sabían la fecha cuando iban a nacer Jesús. Los judíos conocían las citas bíblicas que decían Jesús viene así, va a nacer de una mujer, virgen, ¿Lo conocían los judíos? ¿Los romanos lo conocían? ¿Quién era el que no sabía lo que estaba haciendo? Los romanos.
Ahora, vamos ahora a utilizarlo como abogado. Vamos a poner que él dijera esa frase a los judíos, que sí sabían lo que hacían. Pero también parte de los judíos eran parte de esa agrupación, de ese grupo de personas que decían, crucifícale. Entonces quiere decir que los romanos no sabían lo que hacían, iban a ser perdonados, por lo menos ese pecado. Porque después vemos cómo se arrepiente uno de ellos, Marcos. Si los judíos estaban en ese grupo de que no sabían lo que hacían, era que su mente estaba tan entenebrecida, habiendo conocido el mensaje, estaban tan turbados, tenían la misma mente de esos que decían, suéltalos a Barrabás. Ahora Jesús está catalogando a esos judíos que conocían la profecía, que conocían el evangelio de arriba hasta cabo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas las señales, toda la profecía, Daniel 8:14, toda la profecía de tiempo, de cuándo el maestro iba a nacer. Y si ellos no sabían lo que hacían, era que su mente estaba tan entenebrecida como lo que estaban diciendo, suéltanos a Barrabás. Y estaban tan confundidos, Satanás lo había confundido tanto al pueblo de Dios, que también ellos ni siquiera sabían lo que hacían, porque su mente estaba entenebrecida. Tenemos que cuidarnos, porque el enemigo quiere entenebrecer nuestra mente, quiere desquiciar nuestro pensamiento, nuestro razonamiento. Tenemos que meternos en la Biblia, querido joven. Cuidado con los dardos del enemigo. Cuidado con la presión de grupo. Cuidado con las filosofías del mundo. Cuando tú vayas a la universidad, cuando te topes con un maestro ateo, ¿qué tú le vas a decir? ¿O vas a estar preparado poderosamente, espiritualmente, para poderle contestar a ese maestro? Con mucho respeto, pero contestarle como le contestó Daniel y los amigos. Oh rey Nabucodonosor, es más, ni siquiera de eso tenemos que decirte. Dios me puede librar. Y si no lo hace, voy a decir como dijo Jesús, que sea tu voluntad. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Fíjese que esa era la lucha de Jesús, porque le acusaban lo mismo que va a pasar con nosotros en el tiempo final. Si tú eres hijo de Dios y tú crees en esto, ¿y qué tú vas a hacer ahora? No te voy a dar comida. El gobierno, la iglesia mundial que se estará formando, ahora te va a decir, para tú comer tienes que negar a tu Dios. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Para eso Dios quiere prepararnos en estos 10 días de oración, para hacerle frente a eso, a esa acusación que nos van a hacer. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos, decía. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios. Has sido un asesino. Has sido un violador de la ley de Dios. Ahora quieres que él haga cosas por nosotros. No estás dispuesto a enfrentar tus problemas. Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Qué bueno es que Jesús trabaja con el ser humano hasta las últimas consecuencias. Qué bueno es como lo hizo Jesús, que es el título del tema, es el método correcto. Qué bueno que Cristo va a donde el ser humano y se rebaja a donde Él está. Y donde tú estás, ahí Él está. Y Él pudo ver al final el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese joven, 2 testimonios. Uno que no quiso aceptar como Caín, y otro que quiso aceptar como Abel. Porque en toda la historia siempre han habido 2 grupos de personas. Los que hacen las cosas con el sacrificio que Cristo le pide. Y los que hacen las cosas como le da la gana. Como Caín. No, tú me estás pidiendo un cordero, yo te voy a llevar frutas. Porque yo soy agricultor y te voy a llevar las mejores frutas. No es lo mejor que tú puedas darle, es lo que Él pide.
tu corazón. Es lo mejor que Él pide, tu corazón. Porque Él quiere entrar a tu corazón, quitarte un corazón de piedra, como dijo el salmista David, y ponerte un corazón de carne. Sensible a las cosas espirituales. Un corazón de carne, querido. Y ya terminando, ya aterrizando, una última experiencia. Y Jesús le prometió a aquel hombre, cuando yo venga en mi reino, o sea que él conocía las profecías. Era un joven cristiano que se había apartado de la iglesia y se había llevado de la presión de grupo. Pero al final de su vida pudo ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La última experiencia del poder de Jesús aún en la muerte. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Estos detalles que presenta el evangelista son bien interesantes. Dice que se hacían varios sacrificios en el pueblo de Israel. Tú cometías un pecado, tenías que criar un corderito por un año. Tú no podías dejar que ese corderito que le gusta correr mucho y brincar a la empalizada, ¿te acuerdas de la empalizada de alambre en Santo Domingo? Por cierto, una vez yo no sé cómo yo crucé por una empalizada que no me hice nada porque había una vecina que hacía gofio. ¿Usted se acuerda del gofio? Hacía gofio, que era una cosa que se hace de maíz. Y nosotros y un amiguito, era muy buena gente y fuimos a robarle el gofio a la vecina. Y cuando la vecina oyó la voz en la noche, se levanta. ¿Quiénes son los que andan ahí? Fulano agarra el machete. Y nosotros fuimos corriendo. Yo no sé cómo yo crucé por la empalizada sin cortarme. O fue que la brinqué, yo no me acuerdo. Yo sé que yo me vi del otro lado, salvando mi vida. Y ahora hay alguien que vio algo. Con esto termino. Pero ¿cómo lo va a ver si dice que el sol se oscureció? Dice que sobre la cruz pendía una neblina, se puso oscuro. Y cuando ese joven le pide a Jesús que cuando él venga en su reino esté con él, dice el texto, dice el Espíritu de profecía que salió un rayo de luz del trono del cielo y alumbró la vida de ese muchacho que estaba en la cruz. Lo alumbró como quien dice, acepto tu pedido de salvación, acepto, te voy a dar la luz del evangelio, te voy a salvar. Y se puso claro. Y ahí en ese momento que se pone claro, el sacerdote estaba por oficiar el sacrificio de la tarde. Y dice que porque Jesús murió a las 3 de la tarde. Y entonces dice que el animalito se le escapó al sumo sacerdote. Y para poderle mostrar al mundo, para poder mostrar a ti y a mí que hoy en día Jesús está a un acceso directo. Tú no tienes que ir a una grita y arrodillarte ante un sacerdote a decirle que perdone tus pecados. Porque lo que te va a mandar es a rezar y a rezar. Y no es lo correcto. Se habla de orar. Y lo digo con mucho respeto. Y ahora hay un hombre que cuando la luz vuelve, ocurre esto. El versículo 47, con eso terminamos. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio glorias a Dios. ¿Quién era el centurión? Los romanos, para usted llegar a ser centurión, usted tenía que haber mostrado que usted es un hombre que defiende a Roma. Que está dispuesto a dar muerte a quien sea por Roma. Un hombre rudo, un hombre despiadado, jefe de 100 soldados. Y este hombre, dice la Biblia, que después de analizar todas las ocurrencias que habían ocurrido, que ve a Jesús cargando la cruz, ve al que lo ayuda, un hombre humilde, ve a las mujeres llorando, que Jesús se compadece. Ahora ve este que está en la cruz, que Jesús lo salva. Viendo todo lo que había ocurrido, todas esas circunstancias, ahora él toma una decisión. El centurión romano, un hombre duro, despiadado. Cuando el centurión vio todas esas cosas, lo que había acontecido,
dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Una conclusión final, basado en los elementos, basado en las pruebas. Él vio, observó, oyó las avenidas del alma, y el Espíritu Santo entró a él y le dijo: verdaderamente este hombre que lo está acusando de asesino no es asesino. Este hombre que lo dicen que es malo, que quiere derrocar el gobierno, no, es sencillo, es humilde, es perdonador. Yo ahora lo acepto como mi Salvador. Yo he analizado todas las circunstancias de la muerte de este hombre y he visto que él es un hombre justo. En este año, en el camino, la iglesia nos quiere preparar, porque nos vamos a encontrar mucho Simón de Cirene, gente humilde, que con un toquecito van a aceptar el evangelio y van a llevar su cruz. Van a encontrar muchas mujeres que no se tomaban en cuenta en esos tiempos. Por eso el médico Lucas las tomó en cuenta y las incluyó y relató el relato de verlas llorando. Vamos a encontrar muchas mujeres en el camino llorando, sufriendo. Vamos a encontrar muchas personas que posiblemente vamos a decir: este no vale la pena ya, este ya está crucificado, este no se puede arrepentir. No vale la pena, pero Jesús lo tomó en cuenta. En el último momento lo salvó. Vamos a encontrar muchas personas que usted lo va a invitar a estudiar la Biblia. No, yo soy un filósofo, yo sé mucho. Pero vas a encontrar muchas personas que, actuando como el soldado, una vida dura, una vida terrible, había nacido posiblemente en la nación equivocada, los romanos, pero tenía un corazón sensible. Y cuando vio la prueba, cuando vio a Jesús, cuando vio su humildad, cuando vio su amabilidad, todo lo que usted pueda ponerle, él pudo entregar su corazón. Y en vez de que la piedra caiga sobre él, que la piedra es Jesús, el ángulo que desecharon los edificadores, ahora él recibió a Jesús como la piedra angular. Y en vez de la piedra caer sobre él, ¿qué es lo que va a caer sobre los que no van a aceptar a Cristo como Salvador personal? Y van a decir: piedra, cae sobre nosotros. Dejaron que la piedra, él caer sobre la piedra, que es Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí. Que Dios tenga de nosotros mucha misericordia. Y que Dios ponga en tu vida mucha paz. Queremos hacerte una última invitación. Mañana continuamos acá predicando los 10 días. Y tú que has estado conectado en el chat, hay alguien que ha pedido una oración. A ti, María Abad Gómez, estás pidiendo oración por salud. Dios está a tu lado. Dios te abraza en este momento. Ella dice que necesita plaquetas. Está llamando desde República Dominicana. Vamos a orar por ti, María. Confía en el Señor. También aquella mujer que tenía 12 años sangrando necesitaba plaquetas. Y solamente con tocar el manto de Jesús, que eso es lo que tú puedes tocar hoy, tú puedes ser sana también, hermano. Marley Martínez. No le digas no le digas a Dios
cuán grandes son tus problemas. Así es, si no dile a tus problemas cuán grande es Dios. Creemos en un Dios poderoso, un Dios que saca de donde no hay, un Dios que crea donde no hay materia. Vamos a orarle, vamos a darle rodillas para orar por esas dos peticiones y con eso terminamos. Dios eterno, creador de todo lo creado y sustentador de todo lo que respira. Oh Dios, tú que has dado un indicio de amor tan grande en la cruz del Calvario, tú que has dicho a los seres humanos, no lo desprecio, nos pudo haber dejado aparte en el universo y crear otra raza diferente, pero tú viniste aquí a dar tu vida en la cruz, en el madero, aquel viernes a las 3 de la tarde. Allí está esta joven, esta hermana, esta amiga, la hija de Matos. Tú la conoces por nombre y apellido. Tú la creaste desde el vientre de su querida madre. Tú le has sustentado hasta ahora. Oh Dios, envía tu Espíritu Santo en este momento, que la rodee con tu presencia, que la toque con tu poder sanador. Oh Señor, que se haga la voluntad divina de salvar al alma, de salvar al ser humano. Amén. De honrar tu palabra, de decirnos que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos porque intercedemos por ella. Y tú has dicho que la intercesión del justo puede mucho. Señor, te la presentamos humildemente. Que tu voluntad sea devolverle la salud, devolverle la vitalidad, devolver los signos vitales en esas máquinas que están viendo allí los médicos, que ocurra un milagro poderoso, que empiecen a caminar más rápido esas máquinas. Amén. Y que tu nombre en aquel hospital, en aquel sitio, pueda ser exaltado. Que tu nombre pueda ser glorificado. Que podamos ver tu mano obrando por la hija de nuestro querido hermano Matos. Amén. Rodéala con su poder. Hay otra amiga también de República Dominicana que también llamó. Ana María. Señor, bendícele. Ella necesita que tú le suplas plaquetas, porque tú eres el creador de las plaquetas. Tú eres el médico de médicos. Te la ponemos en tus manos, Señor. Humildemente intercedemos por ella, Señor. Tu iglesia reunida en oración, cuando el pueblo de Dios ora, ocurren cosas maravillosas. Amén. Por eso tu nombre será exaltado en esos dos casos. Y si hay otro caso, Dios, en esta iglesia, en cualquier parte del mundo, gente que está arrodillado orándote, Señor, obra de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Amén. En ti creemos, en ti esperamos y en ti confiamos. Amén. Estos son favores que te pedimos hoy y siempre, en el nombre del Salvador, del Rey de Reyes, en el nombre que se dobla toda rodilla, en el nombre de nuestro Creador, sustentador y que nos redimió del pecado. En ese nombre hemos orado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Señores, vamos a mantenernos sentados y el orden de salida, los diáconos va a ser de atrás hacia adelante.